Seguimos en Más de Una Viceformentera y ya está con nosotros nuestro siguiente invitado, José López, presidente de FETEVI, de la Federación Estatal de Técnicos en Educación Vial. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, Agustín. Muy buenas. Bueno, hoy, amigo mío, el concepto riesgo. Esto es complicado. Es sí, complicadillo, ¿no? No es fácil, no. Parece una palabra sencilla. Es un concepto que, bueno, parece que todo el mundo lo entiende, pero a la hora de la práctica y sobre todo el riesgo en la conducción, ¿no? Esto no es difícil de valorarlo, ¿no? El riesgo es casi personal, ¿no? Sí, vamos a ver, el riesgo es poner algo en riesgo es ponerse a uno mismo, ¿no? A otras otras personas a pérdidas potenciales. Existen tres variables muy importantes para definir un poco el riesgo, ¿no? Que son la amenaza, la vulnerabilidad y la exposición al daño. La amenaza y vulnerabilidad, la amenaza o probabilidad es como una lotería esto, ¿no? Cuanto más números compres, más posibilidades de que te toque. Y la vulnerabilidad se entiende como la susceptibilidad de que tenemos de sufrir un daño. Bueno, así, por ejemplo, las personas mayores sabemos que son más propensas a según qué enfermedades, igual que también los niños, también en tema de la movilidad, pues también es susceptible de que tengan, el riesgo sea más alto, por las escasas capacidades, ¿no?, que aún tiene el niño. Asimismo, también si dos personas están en las mismas condiciones y una de ellos lleva abrochado correctamente el cinturón, pues al menos también que esa posibilidad alta de riesgo existe en el que no lo lleva. Quiero decir, ¿por qué? Porque los daños que se pueden producir son mayores, ¿no? Claro. Bueno, la cantidad de gente también afectada también es también variable al riesgo. Es más, a más gente afectada, pues más riesgo. De ahí la mayor responsabilidad que se exige, por ejemplo, a quienes conducen un autobús, que llevan pues a muchas personas, pues se entiende que ese vehículo, las personas que van ahí corren más riesgo, ¿no? El riesgo sí, porque al fin y al cabo mayor. Estás en manos del conductor. Claro, y al haber más personas, pues más daño puede producirse, ¿no? Claro, ¿qué ocurre en la conducción? Que nadie nos enseña a valorar el riesgo, ¿no? Muchas veces tendemos incluso a proteger en exceso a nuestros hijos, eso lo habremos visto. Claro, y hay que pensar que uno tiene que... La mejor forma de aprender es por uno mismo, o sea, aprende uno mismo, pues de todas las experiencias que uno en la vida va teniendo, pues uno... a través de los errores muchas veces se aprende, ¿no? De los errores, ¿no? Uh-huh. Por esa razón he dicho que a los niños no le enseñamos a valorar el riesgo porque lo protegemos. Entonces, siempre está supeditado a que nosotros les digamos, no le digamos. Si hay que abrirles un camino para que ellos lo detecten, ¿no? Y lo sepan valorar. Después, ¿qué ocurre? Que el riesgo es igual a la amenaza por vulnerabilidad, ¿no? Y cuando analizamos los accidentes de tráfico, una de las primeras preguntas que nos hacemos es si existe realmente un perfil de persona que sea más propensa que otros a sufrirlos. Esto también a veces no lo preguntamos. En la velocidad, este fenómeno funciona por una manera análoga. Cuando nos acostumbramos a una cierta velocidad, ya no la percibimos como alta. O sea, al principio vamos a una velocidad y aparentemente, bueno, nos parece o nos puede parecer adecuada o alta. Pero, claro, cuando ya llevamos mucho tiempo circulando a esa velocidad, ¿qué percepción tenemos del riesgo? Pues que cero. O sea, no notamos ya el riesgo. ¿Qué hacemos en ese caso? Pues aumentar la velocidad. Y eso es lo que nos ocurre. Y cada vez, pues vamos, digamos, poniendo el listón del riesgo más alto y por lo tanto más riesgo tenemos de sufrir las consecuencias, ¿no? Sería, entre comillas, como una droga, ¿no? Que cada vez necesita más dosis, ¿no? Sí, porque tu cerebro se acostumbra, se adapta, claro. Y cuando tú estás viendo que no ocurre nada, pues claro, tú piensas que vas seguro, entonces te adaptas a eso, lo interiorizas, ¿y qué ocurre? Bueno, pues tú ya dices, bueno, yo soy aquí, voy bien, no hay ningún peligro, ¿qué hago? Pues aumento la velocidad y así puede estar ocurriendo hasta que o bien tengas velocidades muy altas o bien hayas tenido un accidente. Claro, eso es lo que ocurre. Hombre, me imagino yo a Fernando Alonso conduciendo un coche normal que debe decir, voy parado. Sí, efectivamente. Porque acostumbrado a esas velocidades. Eso, cada persona es diferente y cada persona tiene que
adaptar la conducción a su propio nivel de riesgo, ¿no? Claro. La correcta percepción del riesgo será cuando el riesgo objetivo y el subjetivo pues se equilibran, ¿no? Pues el riesgo subjetivo será un tanto la probabilidad de que creo que tengo que darme un tortazo por el daño que me haré y por eso las personas tendremos a valorar adecuadamente la consecuencia, pero nunca la probabilidad. Un ejemplo es si tú le preguntas a un conductor si va a tener un accidente, te dirá que no. Claro. Claro. O sea, claro. Ahora, ¿que valora las consecuencias? Sí. Tú le preguntas sobre las consecuencias que puede tener uno en un accidente y las sabe valorar. Sí. Ahora, lo que no puede es valorar y pensar que él lo va a tener. Esas consecuencias en su persona. Sí, claro. Mientras vamos conduciendo en circunstancias normales, como no percibimos esa posibilidad de accidente, ¿qué hacemos? Pues el riesgo para nosotros, el nivel está en 0. O sea, pensamos que somos inmunes, que no vamos a tener nunca el accidente. Esto a mí no me pasa. No, esa pregunta se hizo ya hace mucho tiempo a través de un periodista, ¿no? A gente que se iba a realizar un desplazamiento importante Semana Santa. Claro, esa pregunta que aparte parece muy dura, le preguntaban si creían que iban a tener un accidente, si iban a matar o algo. Claro, todo el mundo decía que no. Ya. Pues me acuerdo que en esa Semana Santa hubo 104 muertos. Ya ves. Quiere decir que claro, igual alguna de las personas que fueron entrevistadas, sí, pues posiblemente, luego, por desgracia, y si no, esta es otra. O sea, claro. Es que está claro de que a veces tenemos pues esa falsa sensación de que a nosotros no nos va a ocurrir nada, pero todo dependerá de nuestra conducta, ¿no? Claro. Según lo que hagamos, pues sí que es posible que nuestra ocurra. Conducta, o a veces, si me lo permites, José, de conducta de otros. Sí, sí. Porque ayer, por ejemplo, venía yo de Santa Eulalia y nos adelantó, había poco espacio, y en línea continua nos adelantó un coche de esos pequeñajos encima, que no tienen, porque se dice, bueno, es un camión, pues va muy protegido, pero es que un coche pequeñajo haciendo el animal, porque es lo que hacía, por la carretera Santa Eulalia, para adelantar 10 segundos, sí, nada más. No consigue nada más, pero o sea, es que el tema está en que cuando yo digo o hablo de forma individual, claro, me refiero a cada individuo. Claro, es decir, claro. No solamente yo como Pepe, ¿no? Y tú como Agustín, sino que me refiero a que todos individualmente tenemos que tener las mismas conductas, porque si no, claro, ¿de qué sirve que yo cumpla muy bien y los demás no? Claro, aquí se trata de que individualmente tenemos que actuar de esta manera. Y claro, colectivamente también. Claro, porque el problema no lo vamos a arreglar con solo una persona o dos. Tiene que ser que todos tengamos el mismo pensamiento. Bueno, ¿de qué depende la percepción de riesgo? Pues a veces de la edad, de la propia habilidad del conductor o del peatón, en este caso, de las responsabilidades, de las barreras perceptivas que uno puede tener, de las condiciones meteorológicas, de la experiencia, de la velocidad, del ancho, en fin, de las emociones, que muchas veces no, cómo sentimos, cómo percibimos y sentimos nosotros todos los aspectos de la movilidad, ¿no? El tráfico, pues todo eso, pues claro, es diferente en cada persona y el listón cada uno en estos aspectos lo tiene pues de forma diferente, ¿no? Sí, sí. Por eso nosotros concienciar no es que nosotros concienciemos a la gente, lo que queremos darle las pautas necesarias para que sean ellos que se conciencien, porque claro, pensar que nosotros vamos a motivar. Sí. No, nosotros no es la persona la que se motiva. Nadie podemos motivar a alguien. Es algo que es interior de cada uno y además desde fuera tampoco vamos a saber qué es lo que motiva. Claro. Ahora, nosotros los educadores lo que sí tenemos que hacer es buscar qué incentivo le ofrecemos a cada persona según veamos sus necesidades, para que él, a través de ese incentivo, se motive. Claro. Y si él se motive, pues ya está, porque ya es de forma voluntaria, él ha visto que eso le va a favorecer, pues por lo tanto él seguirá ese camino para conseguir la conducta deseable, ¿no? Sí, y muy importante a veces también ahora, estamos hablando siempre de desaprender, que mucha gente no sabe qué es eso, y es desaprender para aprender. Quiere decir, muchos individuos no
pasa eso con el niño pequeño, porque aún no tiene, digamos, aceptado ya una Su serie. disco duro no está contaminado. Claro, no está contaminado aún, no tiene muchas cosas aprendidas. Entonces, trabajamos mejor nosotros con niños que con adultos. ¿Por qué? Porque el adulto tiene muchos hábitos ya aprendidos, hábitos que además malos, porque claro, si tienen hábitos buenos, perfecto, pero muchas veces se tienen hábitos que no son los correctos. Pues claro, primero hay que eliminar eso que ha aprendido para volver a aprender. Como se dice en términos informáticos, hay que resetear el disco duro, claro. y poner información buena. Pues eso buena. ocurre también con las personas, ¿no? Tenemos que desaprender para volver a aprender. Y eso no es fácil. O sea, ya te he dicho que es mucho más fácil enseñar, ¿no? Para que aprenda el menor. El menor aprende mucho más fácil, más rápido y más si le gusta el tema, pues porque el tema de la conducción, de la movilidad, siempre a los niños le ha encantado, pues hay que aprovechar eso para que tenga buenos hábitos y, por lo tanto, buenas conductas. Buenos conductores, que es lo que hace falta. Pues José López, presidente de la Federación Estatal de Técnicos en Educación Vial, gracias como siempre y feliz semana. Gracias a vosotros.